Es para mí un honor presentar el día de hoy al doctor Walter Ventura Laveriano. El tema que nos va a presentar el día de hoy es anemia fetal, diagnóstico y manejo. Yo creo que el doctor Walter Ventura es ampliamente conocido en nuestro medio. De todas maneras paso a presentarlo. Él es médico ginecólogo obstetra de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente trabaja pues en la unidad de medicina fetal de la maternidad de Lima. Él tiene la especialidad de medicina fetal que realizó en el King's College Hospital en Londres, Reino Unido. Él tiene ya una amplia experiencia en el área de medicina materno-fetal y además él ha pues desarrollado en nuestro medio, ¿no? Ha consolidado pues todo lo que tiene que ver con intervenciones intrauterinas. En ese sentido, es para mí, nuevamente repito, un honor presentarlo. Dejo uso de la palabra para el tema de hoy al doctor Ventura. Adelante, por favor. Gracias, doctor Mario Cuevas, por la presentación. En realidad, muy emocionado por las palabras que ha tenido. Vamos a hacer esta presentación de la 8ª sesión científica de nuestra sociedad y tengo el honor de cerrar esta serie de sesiones en este año 2021. Entonces, el día de hoy vamos a comentar un poco sobre anemia fetal. Este es un tema muy apasionante para todos los que hacemos medicina fetal. Es la enfermedad que mejor grafica el concepto de medicina fetal porque consta de todos los pilares que consta la medicina fetal. Consta de un método de tamizaje, consta de un método de diagnóstico, consta de un método de tratamiento, consta de un método preventivo profiláctico y también consta, por supuesto, de mejorar el pronóstico en estos fetos. Es una de las enfermedades que afecta al feto y que gracias a que conocemos la historia natural de la enfermedad, gracias a la profilaxis con la que contamos y gracias al atrevimiento de algunos científicos para intervenir y cambiar el rumbo de esta enfermedad, hoy se ha hecho una enfermedad rara. Cuanto quisiéramos que ocurra lo mismo con el parto prematuro o la preeclampsia. Entonces, antes de seguir con esta presentación, decirles que no tengo ningún conflicto de interés y que todos los casos que vamos a presentar son casos vistos en la práctica de estos años que llevo ya haciendo la medicina fetal y que siempre se cuenta con la autorización de los padres para poder presentar estos datos. Vamos a hacer una presentación basada en casos clínicos para poder discutir el enfoque diagnóstico y manejo de la anemia fetal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decir qué es anemia fetal. De la misma manera que en una persona adulta o un paciente pediátrico, la anemia ocurre cuando la cantidad de glóbulos rojos y hemoglobina caen por debajo de un límite considerado normal. Esto ocasiona que se pierda la capacidad de entrega de oxígeno a los tejidos fetales y en consecuencia, en un intento de compensar este problema, el sistema cardiovascular fetal se estresa y puede llegar a falla cardíaca que la vamos a observar como una hidropesía fetal. Estos niveles de corte van a variar de acuerdo a los autores que tenemos, ¿no? Si estamos, por ejemplo, si tomamos como referencia al profesor Nicolaides, que describió la definición de anemia en el año 1988, vamos a decir que una anemia severa es cuando existe una desviación entre la hemoglobina obtenida en ese momento y la hemoglobina que se espera de más de 7 gramos por decilitro. Es decir, si para esa edad gestacional estamos esperando una hemoglobina de 14 y encontramos una hemoglobina de 7, pues estamos frente a un caso de anemia severa. También lo podemos expresar por los múltiplos de la media en relación a la edad gestacional. Y cuando encontramos un múltiplo de la media por debajo de 0.54, de acuerdo a Giancarlo Mari, estaríamos definiendo anemia severa. Para otros autores no interesa demasiado clasificarlos en leve, moderada o severa y basta con una medición de hematocrito del 30% para decir que estamos frente a un caso de anemia fetal. ¿Cómo realizamos el diagnóstico de anemia fetal?
el diagnóstico de anemia fetal, y aquí vamos puntualizando ya conceptos, no se realiza a través del Doppler de la arteria cerebral media. El Doppler de la arteria cerebral media, como lo vamos a mencionar más adelante, es nuestro método de tamizaje. El método, la forma como realizamos el diagnóstico es de la misma manera que realizamos en un paciente pediátrico o un paciente adulto, es decir, a través de la medición de la hemoglobina en una muestra de sangre. Y esto lo obtenemos a través de un procedimiento que se denomina cordocentesis, o en inglés lo podemos encontrar como fetal blood sampling o FBS. ¿De acuerdo? Es un procedimiento que se hace de manera ambulatoria cuando lo que queremos hacer es simplemente muestrar la sangre de cordón umbilical, siempre guiado por ecografía. Fíjense ustedes ahí cómo ingresamos con la aguja, y lo que obtenemos es 1 centímetro cúbico de sangre de cordón umbilical, y este centímetro cúbico va para medición de hemoglobina. ¿Qué método de tamizaje tenemos para anemia fetal? Y aquí sí, el método de tamizaje basado en evidencias es el Doppler de la arteria cerebral media. Y en este caso lo que hacemos es medir la velocidad sistólica máxima de la arteria cerebral media. Hay una metodología para hacer esta medición que no voy a entrar en detalle, pero más o menos para tener como referencia este valor de la velocidad sistólica lo vamos a plotear en valores de referencia que tenemos, pero para tener una regla simple decimos siempre que este valor límite de la arteria cerebral media, de la velocidad sistólica, no debe exceder el doble de la edad gestacional. Es decir, si estamos en un feto de 30 semanas, el valor límite permitido no debe ser más de 60 centímetros por segundo. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente. Decíamos que este valor obtenido lo vamos a plotear en un cuadro ya estandarizado y vamos a obtener desviaciones, ya sea desviaciones estándar para la escuela inglesa o ya sea múltiplos de la media para la escuela americana, ¿no? Para los trabajos de Giancarlo Marí, que lo conocemos desde el año 2000. Recordarle que esta velocidad sistólica de la arteria cerebral media no es diagnóstico de anemia fetal. Si ustedes observan en esta gráfica es importante, van a ver que estas líneas punteadas, entrecorteadas, corresponde a 1.5 múltiplos de la mediana. Y los círculos en negro, cerrados en negro, los triángulos corresponden a los casos de anemia fetal severa. Los triángulos corresponden a los fetos que desarrollaron higros fetal. Vamos a observar que todos estos fetos prácticamente tenían una velocidad sistólica máxima por encima de 1.5 múltiplos de la media. Eso quiere decir que este es un método altamente sensible, de aproximadamente 100% de sensibilidad en el mejor de los casos. Pero también en esta misma gráfica van a observar que estos fetos que están en círculo no cerrado tienen también velocidades sistólicas por encima de 1.5. Eso quiere decir que este método, si bien es sensible, no es específico y tiene una tasa alta de falsos positivos de aproximadamente el 12%. Al ser una enfermedad rara, la anemia fetal, esta tasa de falsos positivos es muy considerable. Es decir, no podemos aplicar este método de tamizaje a toda la población en general, porque de lo contrario tendríamos más falsos positivos que más fetos captados con anemia fetal. Es un concepto importante porque aquellos que recién empiezan ecografía y que miden los Doppler de todos los vasos fetales, cada vez que encuentran una velocidad sistólica máxima en la arteria cerebral media, piensan que están frente a un caso de anemia fetal, y muchas veces sabemos de que han intentado incluso realizar cordocentesis cuando la interpretación no es así. Esta sensibilidad varía mucho de acuerdo a la edad gestacional. Si estamos hasta antes de las 34 semanas, la sensibilidad es muy alta, pero si ya pasamos las 34 semanas, la sensibilidad es mucho más pobre inclusiva. Eso tenerlo en cuenta siempre, por favor. ¿Qué cosas puede llevar a la anemia fetal a un bebé que aún se encuentra en el vientre materno? Pues diversas causas, dentro de las cuales tenemos la isoinmunización, que es la causa más frecuente, y la isoinmunización sobre todo al antígeno D, también al antígeno C y también al antígeno KEL, infecciones congénitas, sobre todo el parvovirus B19, la secuencia TAPS, que es una enfermedad que complica a los embarazos gemelares,
La hemorragia masiva súbita de PP puede llevar una anemia aguda a un feto, hemorragias feto-maternas, alguna tumoración vascular de la placenta o en el feto que cause una gran desviación del flujo cardíaco hacia esa tumoración, hemoglobinopatías como por ejemplo la alfa-talasemia y otras causas genéticas y causas también a veces desconocidas cuando aún está en el vientre materno. Vamos a mencionar algunas de estas causas para que vean ustedes cómo hacemos el enfoque diagnóstico y el enfoque de manejo. Empecemos con isoinmunización. Sabemos que existen más de 300 antígenos en los glóbulos rojos, de los cuales se calcula que aproximadamente 50 podrían causar isoinmunización, siendo lo más grave sobre todo es el antígeno B, el C, el E y el antígeno K. ¿Cómo entendemos el proceso de isoinmunización? Esto es bien importante entenderlo. Tenemos a una paciente que carece del antígeno, vamos a suponernos que estamos frente a una paciente RH negativa, es decir, carece el antígeno D, y tenemos que dependiendo si su pareja es RH negativo, también debe ser RH negativo, entonces en este caso nunca va a haber sensibilización, nunca va a haber isoinmunización, pero si la pareja es positivo, este feto tiene riesgo también de ser positivo. Si la pareja es homocigoto positivo, este feto tiene un riesgo 100% de ser también positivo. Y si la pareja es heterocigoto, este feto tiene un 50% de riesgo de ser positivo. Si esta mujer se embaraza por primera vez, lo que va a hacer es, va a reconocer estos glóbulos rojos o estos antígenos del feto y va a desarrollar anticuerpos. Los primeros anticuerpos que va a desarrollar son en pequeña cantidad y son de tipo IgM, es decir, en ese embarazo no va a haber pase de estos anticuerpos a través de la barrera placentaria para atacar al feto. Pero en un segundo embarazo, en un tercer embarazo, en un cuarto embarazo, y conforme pasen los embarazos, esta respuesta va a ser mucho más rápida y va a ser mucho más activa y va a ser mucho más voraz. Y ya no va a producir anticuerpos IgM, sino va a producir anticuerpos Ig. Y estos anticuerpos IgG sí pasan la barrera placentaria y sí pueden destruir los glóbulos rojos del feto. Este es el concepto básico que subyace sobre isoinmunización. ¿Qué tenemos que tener presente sobre la historia natural de la isoinmunización? Que aproximadamente el 16% se inmuniza durante el tercer trimestre, y esta es la razón por la cual colocamos el anti-D a las 28 semanas. Que de los que se inmunizan o isoinmunizan, el 50% no tienen ningún tipo de afectación o tienen alguna afectación leve. Un 25% puede desarrollar anemia moderada y un 25% desarrolla anemia severa o anemia grave, con un desarrollo de hidropesía fetal y con un riesgo de muerte prenatal. Medicina fetal ingresa en este 25%. Para evitar esta isoinmunización, lo que existe en el mundo desde ya hace más de 60 años es el anti-D. El riesgo de que una mujer B negativa pueda ser inmunizada por un feto D, ya hemos dicho que es del 16%, y esto puede ser reducido a 0.1% con la administración de este anti-D. Hay que utilizarlo en mujeres no sensibilizadas. Si tenemos alguna mujer sensibilizada, entonces este anti-D no es para ella, ¿de acuerdo? Administrarlo alrededor de las 28 semanas y antes de las 72 horas postparto. Administrarlo ante algún evento que pueda sensibilizar a la gestante, como por ejemplo un procedimiento invasivo de amniocentesis, como por ejemplo un aborto espontáneo, un legrado uterino, etcétera, etcétera. Otro concepto importante cuando hacemos el manejo de la isoinmunización es la medición de anticuerpos atípicos o el famoso test de Coombs. El test de Coombs, que lo conocemos nosotros, lo conocemos de dos tipos, el test de Coombs indirecto y el test de Coombs directo. El test de Coombs indirecto, que es el que medimos en la paciente, lo tenemos, digamos, de dos características: el cualitativo, que es el que nos dice si es positivo o negativo, y luego el cuantitativo, que es el que titula. Y a mayor titulación, mayor cantidad de anticuerpos. Sin embargo, ya desde el año 92, fíjense ustedes, no se habla de titulación, sino se habla de concentración, como todo en medicina. Cuando hablamos de titulación somos un poco
muy ambiguos. Lo que tendríamos que hablar es de concentración de anticuerpos, ¿no? Fíjense ustedes en este trabajo del profesor Nicolai del año 1992, en la cual plotea el déficit de hemoglobina. Para él era muy importante el déficit de hemoglobina más que el valor de hemoglobina versus la concentración de estos anticuerpos atípicos. Y aquí observamos dos señales importantes, ¿eh? La primera señal es que más o menos alrededor de un déficit de 3 gramos por ciento ya se empieza a aumentar la cantidad de anti-D de forma considerable. Luego trazamos por acá otra línea, vamos a ver que ese valor corresponde generalmente con 15 unidades internacionales por mililitro. Es decir, que 15 unidades por mililitro correspondería a un umbral bastante aceptable. Y dentro de estos fetos que tienen más de 15 unidades internacionales por mililitro, vamos a encontrar los casos más severos y vamos a encontrar los fetos hidrópicos. ¿Qué concluimos de ese trabajo? Concluimos de que los niveles séricos de anticuerpo que sean menores de 15 unidades internacionales por mililitro generalmente indican anemia fetal no severa, que es algo muy importante en medicina fetal, y poco probable de transfusión feto-fetal, por lo que un valor encima de 15 es un criterio para referir de manera urgente a estas pacientes. Más o menos para que tengamos una idea, 15 unidades internacionales de anti-D equivalen a un CUMS indirecto de 1 en 128. 10 unidades de anti-D equivalen a un CUMS indirecto de 1 en 64. Sin embargo, para ser más sensibles y para que no se nos escapen los casos, le decimos a todos los médicos que en el primer nivel de atención, por favor, refieran a las pacientes cuando tengan un CUMS indirecto de 1 en 16. Vamos a ver este caso, este primer caso que vimos ya hace varios años. Era una paciente de 38 años, era un grupo B, era RH negativo. Había tenido un embarazo sin complicaciones de parto vaginal y había tenido un segundo embarazo que terminó en aborto espontáneo a las 8 semanas y luego tuvo un tercer embarazo que terminó en óbito fetal a las 24 semanas y estaba documentado que era por isoinmunización. Y luego teníamos su gestación actual, 23 semanas, referida con un test de CUMS positivos, titulado en 1 en 128 y una arteria cerebral media alterada. No teníamos historia de que había recibido administración previa de gamma globulina anti-D. Entonces, de toda esta historia que aparentemente es compleja, lo más rescatable es que tuvo un óbito fetal a las 24 semanas por isoinmunización. Esta paciente, si ustedes la ven en la primera consulta, no puede pasar desapercibida. No es una paciente cualquiera, es una paciente que tenemos que mirarla con unos ojos diferentes, con unos ojos de pesquisador, con unos ojos de investigación, de investigador, porque esa es una paciente que tiene riesgo a que vuelva a ser el mismo evento. Fíjense que ha tenido ya un evento adverso, una muerte fetal a las 24 semanas. Eso quiere decir que esta paciente ya está inmunizada y que la probabilidad de que presente nuevamente anemia fetal severa, al menos clínicamente manifiesta, generalmente va a ser más severo en el siguiente embarazo y va a ocurrir por lo menos 4 semanas antes. Es decir, esta paciente probablemente a las 20 semanas ya tenía el cuadro instalado de anemia fetal severa. ¿De acuerdo? Una vez hecho este planteamiento, pues planteamos los problemas y decimos que es una paciente inmunizada, que hay duda cabe, que estamos frente a un feto con signos de anemia severa, que estamos frente a un feto con riesgo de muerte intrauterina y que tenemos un riesgo elevado de prematuridad, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos que estar en una institución de nivel terciario que no solamente cuente con su unidad de medicina fetal y terapia fetal, sino también cuente con una unidad de neonatología para que puedan rescatar a este bebé, porque es un bebé que está en una franca anemia. Lo que vamos a hacer en este paciente es una cordocentesis diagnóstica para confirmar eso que estamos pensando que es una anemia fetal severa. Seguramente le vamos a hacer en ese momento una transfusión intravascular intraútero, una transfusión intraperitoneal dependiendo de la dificultad del caso, y lo más probable es que este paciente termine, en el mejor de los casos, de un parto que terminó antes de las 34 semanas. Hacemos las mediciones que todos ya sabemos, medimos el pico de la arteria cerebral media y esto lo ponemos en una calculadora. Estas calculadoras están de libre disponibilidad online y tenemos en varias páginas web. Acá vamos a usar una
Luego le ponemos estos valores, la edad gestacional es importantísimo, si recibió o no transfusiones intrauterinas previas y cuánto encontramos de velocidad sistólica máxima. Si tenía 24 semanas, lo máximo permitido hubiera sido 48. Fíjense ustedes que 67 está volando. Le damos clic aquí en calcular y vamos a obtener el resultado del cálculo. Nos vamos a concentrar en esta parte de abajo y vamos a decir que la velocidad sistólica máxima calculada es de 2.16 múltiplo de la media, es decir, es mayor de 1.5. Y luego la computadora califica este grado de anemia como severa y nos estima la concentración de hemoglobina en múltiplos de la media, 0.3. Habíamos dicho que debajo de 0.5 ya era anemia fetal severa, y estima la concentración en 3.84, es decir, un feto con 3 o 4 de hemoglobina, pues es un feto que está en anemia severa franca. Entonces, en esta paciente hay que pensar en ingresar tras hacer una transfusión intravascular. A esta paciente le hicimos una serie de transfusiones, ¿de acuerdo? Le hicimos hasta 3 transfusiones, la tercera transfusión fue a las casi 28 semanas. La manera como hacemos una transfusión, o la manera como hacíamos al inicio, era en nuestro consultorio de ecografía, en nuestra misma unidad, colocamos anestesia local. Entonces se puede prescindir de anestesia local, pero generalmente como la paciente está muy ansiosa, preferimos hacer un infiltrado local. Y luego buscamos con la ecografía dónde está la inserción del cordón umbilical y vamos hacia el punto fijo. Y los puntos fijos son ya sea la placenta o ya sea la pared abdominal de ese feto. En este caso estamos ingresando con la aguja y fíjense ustedes que estamos frente a una placenta posterior. Aquí el procedimiento es un poquito más complicado y lleva un poco más de riesgo. Vamos y buscamos la vena umbilical. Usamos la vena umbilical, en este momento es probable que el feto haga algún grado de bradicardia como respuesta, y enseguida lo que hacemos es medir la hemoglobina. Tomamos una muestra, ya hemos dicho, de 1 centímetro cúbico de sangre de cordón umbilical, y en esa muestra de sangre del cordón umbilical medimos la hemoglobina. Podemos hacer un cómputo directo en ese momento, podemos evaluar el grupo sanguíneo y podemos hacer una tipificación incluso de todo el grupo de factor, y podemos pedir algún análisis más que nosotros creamos conveniente, como un cariotipo, etcétera, etcétera. Y fíjense ustedes que ya una vez que estemos en el cordón umbilical, alistamos nuestras vías, ¿no es cierto? Esta sangre es una sangre especial, preparada de una manera específica, protocolar, que es complicada en el Perú conseguir este tipo de sangres. Tenemos un calefactor que nos va a permitir pasar sangre tibia a temperatura ambiente. Fíjense ustedes cómo vamos pasando aquí la sangre a través de esta vena umbilical. La hemoglobina pretransfusional era de 4.8. Generalmente tratamos de llevarlo a por lo menos 12 gramos por ciento de hemoglobina. El volumen también lo calculamos de acuerdo a algunas fórmulas que luego la podemos discutir al final de las preguntas. Fíjense ustedes que en el momento de la pretransfusión, el Doppler de la arteria cerebral media se mantiene alta. En este caso se observaba así, es decir, ya estábamos frente a un feto con hidropesía fetal. Post-transfusional, la arteria cerebral media puede disminuir la velocidad sistólica o puede mantenerse igual, eso es independiente. Pero lo que sí normalmente observamos cuando hemos hecho una transfusión adecuada, hemos puesto el volumen vascular adecuado, es que ese virus empieza a disminuir, como en este caso, luego de las 48 horas. Después de haber hecho este procedimiento de transfusión, nos tenemos que esperar aproximadamente 10 días, máximo 2 semanas, para iniciar el siguiente proceso de transfusión. Este feto llegó hasta las 32 semanas, fecha en la que se hizo el parto. Un poco de historia de medicina fetal en el país, que es sumamente importante. Siempre reconocer a las primeras personas que abrieron el camino, que se atrevieron a hacer algo y que luego los que veníamos detrás teníamos que seguir. En el año 2001, en el Instituto Nacional Materno Perinatal, se realizó la primera transfusión intrauterina. Fue realizada por el doctor Jimmy Espinosa, que venía justo de su entrenamiento de Inglaterra. Lo hizo con el equipo que en ese momento se encontraba, con el doctor Jaime Inga, y se trataba de un feto hidrópico de 26 semanas. Se realizaron 2 transfusiones en este feto con mejoría de litros. Sin embargo, se produjo un parto prematuro a las 29 semanas, falleció a los pocos días el feto, ¿no?
Luego ese trabajo fue continuado por el doctor Jaime Ingar y el doctor Erasmo Huertas, sumando un total de alrededor de 10 transfusiones intrauterinas hasta el año 2014. ¿Y por qué pongo como punto de corte el año 2014? Porque en el año 2014 llego yo a la institución y a partir de ahí todas las transfusiones se realizan en sala de operaciones. En el hospital de Edgardo Rebagliati de Martins, en el año 2010, el doctor Roberto Iguinagorta realiza la primera transfusión intrauterina. En el hospital Guillermo Almenara y Irigoyen, en el año 2016, el doctor Raúl Alegría y mi persona, que fue invitado, realizamos la primera transfusión intrauterina, para un caso también de isoemulación. Y luego sabemos que en otros hospitales, algunos hospitales más han realizado algunos procedimientos. ¿Qué sucede con respecto a la historia de la medicina fetal en el mundo? Eso también es importante contarlo. En el año 1963, cuando la isoemulación era un tremendo problema y había mucha mortalidad por anemia fetal, el doctor Willing realiza la primera transfusión intrauterina intraperitoneal. En ese año no había ecografía, entonces no se podía concebir una transfusión intravascular. Esa primera transfusión lo hizo a través de un equipo de fluoroscopía, un equipo de radiografía simple, muy invasivo. Se pasó sangre hasta la cavidad peritoneal y los primeros casos no fueron exitosos. En el año 1964, Vincent Freda en Estados Unidos realiza la primera transfusión intravascular, pero a cielo abierto, es decir, lleva a la paciente a sala de operaciones, realiza una esterectomía, extrae una extremidad del feto y por ahí hace un cateterismo femoral y por ahí hace la primera transfusión sanguínea intravascular, pero a cielo abierto. Luego el concepto cambió, como cambia en todo en medicina fetal, y nos volvimos menos agresivos. Las primeras transfusiones sanguíneas intrauterinas se realizaron endoscópicamente, es decir, se colocaba el endoscopio, luego se colocaba una aguja, se buscaba la vena umbilical y por endoscopía se observaba esa vena umbilical y por ahí se hacían las transfusiones. Estos fueron los trabajos pioneros del profesor Charles Rodek y del profesor Kypros Nicolaides, quienes son considerados ambos los padres de la cirugía fetal. Y luego, en el año 1986, ellos fueron uno de los primeros que realizaron las transfusiones intravasculares, tal y cual la conocemos como la conocemos ahora. Esta transfusión sanguínea tiene sus complicaciones y esta hay que tenerlas siempre en consideración, hay que conversarlas con los pacientes. Hay riesgo de taponamiento del cordón, es decir, que el feto haga bradicardia y haga asistolia y ahí nomás quedemos todos, que haga espasmo arterial, que sensibilicemos más a la paciente, es algo que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Estamos pasando sangre ajena y hay más riesgo, estamos atravesando los tejidos y hay más riesgo de que al final tengamos más anticuerpos más agresivos, es decir, tengamos más sensibilización y por supuesto otra complicación es de que terminemos en un parto prematuro. Sin embargo, este procedimiento con esas complicaciones que hemos mencionado han mostrado a lo largo de los años que mejoran la sobrevida. Fíjense ustedes que en el año 70, cuando recién se empezaron a hacer las transfusiones, las mortalidades eran sumamente altas y a partir del año 90 la mortalidad perinatal por esta enfermedad ha disminuido tremendamente. La supervivencia global en neonatos con inmunización de transfusión intrauterina está aproximadamente 85% en los mejores centros. Si no tiene hidros, es decir, si captamos al feto antes de que haga hidros, es decir, si no hay una anemia severa franca, la posibilidad de sobrevivir es mayor. Pero si captamos un feto ya con hidropesía fetal, la posibilidad de sobrevivir es menor, de aproximadamente 75%. Algunos apuntes que tenemos que tener en cuenta en ecografía. Es frecuente observar un feto que se encuentra con anemia fetal severa con hidros fetal. Y ese hidros fetal es predominantemente acúmulo de líquido en cavidad abdominal, es decir, ascitis. Si nosotros observamos un feto que tiene hidrotórax y que está en hidros, ese feto no tiene anemia fetal. Siempre hay excepciones, pero llévense el mensaje que ese feto no tiene anemia fetal. La anemia fetal, al menos por isomunización, en el feto empieza con ascitis. Luego se prolonga hacia los tejidos blandos, sobre todo hacia la parte superior, y luego termina en un franco edema subcutáneo. Y en los casos más severos lo que observamos es difusión pleural, como en este caso, una cardiomegalia y a veces una hipertrofia ventricular con regurgitación tricuspide. Si nosotros tenemos
bastante experiencia en lo que es anemia fetal. Cada vez que veamos este corazón, sin medir incluso el Doppler de la esfera media, vamos a sospechar de que estamos frente a un caso de anemia fetal severa. Es una vista típica de un feto con anemia fetal severa. Esto es lo que nos enseñaba siempre el profesor Kipros Nikolaev. Recuerden ustedes que para encontrar un feto hidrópico, normalmente el déficit de hemoglobina tiene que ser más de 7 gramos por ciento. En general, como regla estándar, normalmente se desarrolla hidrosis fetal cuando la hemoglobina está por debajo de 5 gramos por ciento. Es decir, si tenemos una paciente inmunizada, que tenía la historia clínica de que está inmunizada, vemos un feto con hidropesía fetal, independientemente del valor de la arteria cerebral media, ese feto es probable que tenga hemoglobina de 5 gramos hacia abajo. Vamos a ver el segundo caso. El segundo caso es una paciente de 25 años, un grupo O, refractor positivo. Era su primer embarazo y tenía 24 semanas en el momento en que nos conocimos. Venía por hidropesía fetal y cuando hicimos la medición tenía una velocidad sistólica máxima de la arteria cerebral media de 2.0, o sea, estaba en anemia severa. En este momento empezamos a tirarnos de los pelos porque es una paciente positiva, es un grupo O, o sea, que no hay historia de su inmunización aquí. El CUMS, tenemos que pedir el CUMS, sale negativo, pedimos un TORS, pedimos un parvovirus B19 negativo. El parvovirus B19 negativo normalmente en el país demora alrededor de 12 a 14 días en obtener el resultado, es decir, tendríamos que esperar 12 o 14 días para recién tomar una decisión. En estos casos nosotros asumimos que estamos frente a una anemia fetal, vamos a la prueba confirmatoria que es la cordocentesis, y si documentamos que en ese momento hay anemia fetal, independientemente de la causa, hacemos una transfusión intrauterina, porque ese es el manejo estándar que tendríamos que hacer. Fíjense ustedes esta paciente, ¿no? 25 semanas, fíjense ustedes cómo estaba el corazón, fíjense ustedes cómo había ascitis, es decir, estábamos frente a un feto hidrópico. A este feto lo captamos a las 25 semanas y le hicimos alrededor de 3 transfusiones. Nunca supimos la causa, pensábamos que era una hemoglobinopatía, pero sabíamos que era un feto que necesitaba nuestra ayuda e hicimos las 3 transfusiones intrauterinas sin conocer la causa. El paciente nació a las 33 semanas aproximadamente, salió de alta de la institución y mientras estuvo hospitalizada recibió varias transfusiones intrauterinas, pasó al hospital de niño y recibía transfusiones intrauterinas cada 15 días. Nadie sabía la causa, no se explicaban por qué se debía hacía anemia fetal severa. Llegó a vivir hasta los 8 meses de vida y luego falleció producto de una hepatitis B, probablemente contagiada por las múltiples transfusiones a la cual era sometida. Fue un caso muy sorprendente para nosotros, pero lo más sorprendente fue su segundo embarazo. Segundo embarazo nos busca a las 14 semanas, y a las 14 semanas ya no la vamos a mirar a esta paciente como cualquier paciente, sino tenemos que mirarla con unos ojos de que esa causa de anemia que nunca conocimos tal vez se pueda repetir en este embarazo. Lo primero que observamos a las 14 semanas es una translucencia nuclear elevada de aproximadamente 3.5. En esta paciente, un 3.5, en una paciente joven con esta historia, no podemos pensar en cromosomopatía, ¿de acuerdo? Porque ya la paciente nos está contando su historia de un evento adverso. Cuando medimos el ducto venoso en esta paciente, no solamente nos vamos a fijar en que si tiene onda positiva o onda negativa, sino vamos a fijarnos un poquito más y vamos a ver la velocidad sistólica. La velocidad sistólica de este ducto venoso llega a 50 centímetros por segundo. Normalmente llega a 30 centímetros por segundo. Entonces, 50 centímetros por segundo en esta paciente ya hay una disminución de la viscosidad, hay un aumento de la velocidad. Es decir, que si nosotros vamos a la arteria cerebral media en ese momento, pocos han descrito el Doppler de la arteria cerebral media en el primer trimestre, pero nosotros lo medimos, vamos a encontrar una velocidad sistólica sumamente elevada. Fíjense ustedes que la velocidad sistólica de la cerebral media llega a los 35 centímetros por segundo en un feto de 14 semanas. Entonces, claramente este es un feto que ya nos estaba mostrando signos de anemia fetal. ¿Por qué no hacía hidros? Porque todavía no estaba en la edad gestacional. Entonces esta paciente no sabíamos qué más ofrecerle, pensábamos que era una causa genética. Tras varias discusiones con otros especialistas, pues hicimos un secuenciamiento genómico amplio
A las 16 semanas la vimos, la velocidad sistólica seguía en aumento, casi 50 centímetros por segundo. A las 19 semanas, con 5 días, ya estaba el hidros instalado, es decir, en este caso se iba a comportar mucho más severo incluso que el caso siguiente. Aquí nos planteamos la pregunta de que si vale la pena o no transfundir, sabiendo que va a terminar en un evento adverso como la primera vez. Y todavía en este caso era un caso mucho más severo y seguramente no iba a meditar 3 transfusiones como esta vez, sino probablemente más de 5 transfusiones. Entonces, después de un tiempo, nos llegó el resultado de este secuenciamiento genómico. Fíjense ustedes que si empiezan a leer este resultado, pues es un resultado que a veces poco entendemos porque no estamos familiarizados con esto, tenemos que pedir ayuda de los genetistas, pero fíjense en rojo está el diagnóstico. Es una eritropoiesis congénita tipo 2, que es una enfermedad genética de patrón recesivo. Es decir, ambos fetos presentaron la misma enfermedad. Entonces es una enfermedad sumamente rara, su frecuencia de más de aproximadamente 1 en 1.000.000. Se describen pocos casos de diagnóstico postnatal y solamente hay algunos centros mundiales que tienen algún interés en investigar este tipo de enfermedades, ¿no? Vamos al caso 3. Entonces, el caso que pasaba era un caso de enfermedad sumamente rara, pero igual con anemia, igual teníamos que tratarlo. Vamos al caso 3. Una paciente de 36 años, grupo positivo, primer embarazo recién al término vivo. Su segunda gestación, 17 semanas, tumoración sacra, una velocidad sistólica de arteria cerebral media de 1.5 múltiplos de la media. Este es el caso de un teratoma sacrococcigio. Normalmente observamos los teratomas sacrococcígeos, pero pasadas el segundo trimestre. Ya cuando lo observamos en el primer trimestre decimos que el pronóstico es muy malo porque esos teratomas tienen un crecimiento muy acelerado. Fíjense ustedes que a las 17 semanas tenía un peso de 250 gramos en feto y la masa medía aproximadamente 40 centímetros cúbicos. Sabíamos que nos estábamos enfrentando a un caso muy complicado. Aquí se ve el vaso nutricio procedente de la arteria sacra. Algunos han intentado hacer alguna coagulación aquí a través de una fibra láser. Ya desde el año 2003 aproximadamente sabemos que ese no es el camino, esa no es la forma de tratar este tipo de tumoraciones, ¿de acuerdo? Estas tumoraciones tienen mucha mortalidad, depende de la edad gestacional que los veamos y depende del crecimiento intrauterino que veamos. Fíjense ustedes, a las 21 semanas el peso de la tumoración era 500 gramos y la masa había casi sextuplicado su valor y tenía 240 centímetros, que equivale a la mitad del feto. Es decir, había una masa que estaba secuestrando gran cantidad de líquido. La velocidad sistólica para este momento era de 42 centímetros por segundo, es decir, estaba frente a un feto anémico y ya estaba haciendo edema de tejido celular simultáneo. Entonces, ese era un caso severo. La paciente planteó incluso la opción de hacer una cirugía intrauterina abierta para hacer la remoción de esa tumoración mientras el feto se encontraba aún en el vientre materno. Nosotros estábamos preparándonos para las 24 semanas realizar esa intervención, pero antes de realizar esa intervención decidimos llevarla a sala de operaciones y fíjense que a las 22 semanas, es decir, una semana después de lo que habíamos visto, el edema subcutáneo era mucho más evidente, era mucho más severo. Aquí teníamos una placenta anterior, es una placenta trópica, muy congestiva. Aquí estamos realizando la transfusión sanguínea intraútero, tenía una hemoglobina de 8 gramos, la llevamos a 13 gramos y queríamos observar cómo reacciona este bebé. Aquí estamos pasando ya la sangre, este es un procedimiento transplacentario. Esta es una paciente que hizo a las 22 semanas, justo cuando terminamos de hacer el procedimiento, hizo un síndrome de espejo, que no solamente era el síndrome de espejo caracterizado por el edema materno, sino también ya había daño hepático, había transacción renal bien elevado, y claramente era una paciente que tenía que terminar el embarazo por una indicación médica, ¿no? O sea, no se pudo hacer la remoción quirúrgica de esta tumoración como inicialmente se había planteado. Sin embargo, es un caso que se perdió, por supuesto, ¿no? Sin embargo, este es más o menos el enfoque que tenemos que tener. Nosotros en el año 2015 o 2016, si mal no recuerdo, publicamos un caso de un teratoma sacrococcígeo también gigante, que la vimos a las 27 semanas,
y que la llevamos hasta las 34 semanas con una sola transfusión intrauterina, ¿no? Este feto nunca desarrolló hidros, ¿de acuerdo? Entonces, sí es un tratamiento a considerar, la transfusión sanguínea intrauterina en los casos de los teratomas sacrococcígeos. También hay infecciones a las cuales nos podemos enfrentar y que también pueden llevar a una anemia fetal severa. De las infecciones más frecuentes que tenemos son el parvovirus B19. También hemos observado casos de sífilis que terminan en anemia fetal severa, y también hemos observado, así como lo hemos reportado aquí, es un trabajo de la doctora Claudia Salazar, nuestro grupo de investigación, reportado en esta revista de British Medical Journal, que es un caso de anemia fetal severa causada por infección por citomegalovirus, ¿no? No solamente teníamos el daño evidente cerebral, el daño evidente placentario, era un caso también con RCU, sino tenía además anemia fetal severa, al cual no se le hizo ninguna transfusión porque la paciente no estuvo de acuerdo con hacer ninguna transfusión sanguínea intrauterina. Además, pensamos que este feto se iba a ubicar intrauterinamente, nunca se ubicó, nunca desarrolló hidropesia fetal, y ese fue la característica por la cual este trabajo fue aceptado para publicación en una revista de alto impacto. ¿De acuerdo? Entonces, no todos los casos son como a veces pensamos. Hay casos en los cuales no van a haber hidropesia fetal, solamente vamos a encontrar el aumento del Doppler de la arteria cerebral media, ¿no? Sobre todo en los casos que no están asociados a isoinmunización. Entonces, ya estamos terminando. De los casos que hemos intervenido en la institución del año 2014 hasta la fecha, son 12 pacientes intervenidos por isoinmunización, a los cuales se les ha hecho mínimo 2 transfusiones intrauterinas, totalizando alrededor de más de 30 transfusiones sanguíneas intrauterinas. 2 casos con teratoma sacrococcígeo, uno de los conté fallido, uno de los conté que terminó en muerte en terminación del embarazo y el otro que terminó bien. Caso de un coreangioma placentario, un caso de TAPS. No nos hemos atrevido a hacer transfusiones en más casos de TAPS porque normalmente lo llevamos hasta las 32 semanas y ahí terminamos en embarazo. La muerte de un gemelo de un monoclínico diamniótico, hicimos fue un caso de emergencia que lo hicimos en el tópico de nuestro servicio. Infecciones por parvovirus B19 confirmadas con PCR, 2 casos, y otros, de causa desconocida como les he mencionado, 2 casos, ¿no? De la experiencia que tenemos en los últimos 5 años de manejo de anemia fetal severa. ¿Qué lecciones nos deja esta enfermedad? Es de que la insuminación es un evento en estos momentos infrecuente, pero sin embargo es de consecuencia muy desastrosa, por la cual debemos estar preparados todos como obstetras que vamos a atender por primera vez a esta paciente y como médicos fetales que vamos a seguir el manejo de esta paciente. La velocidad sistólica máxima de la arteria cerebral media, y esto lo quiero resaltar siempre, es útil en la predicción de anemia fetal, pero dentro del contexto de una paciente de alto riesgo. La ecografía en realidad ha nacido no para reemplazar nuestro juicio clínico, sino para ayudarnos a interpretar lo que estamos observando clínicamente, y esto se aplica en anemia fetal. Si nosotros tenemos una paciente de riesgo, una paciente inmunizada, una paciente que ha tenido que tiene signos de hemorragia, una paciente que tiene una tumoración, entonces a esta paciente una paciente que tiene signos de aumento del gasto cardíaco fetal por alguna razón, la arteria cerebral media no sirve en ese contexto. Pero si no tenemos esta paciente, no hacer arteria cerebral media diestra y siniestra, porque si no vamos a tener muchos falsos positivos, luego vamos a llevarla a la sala de operaciones, vamos a pensar que está haciendo anemia fetal severa, vamos a pensar que estamos haciendo un bien, y luego salimos con la cabeza agachada porque la hemoglobina nos ayuda en 12, 13, 14 y hasta más. La transfusión sanguínea intravascular es una alternativa terapéutica que debe ser reservado para los casos graves. No hacemos transfusiones intrauterinas para anemias leves, para anemias moderadas, lo hacemos para las anemias severas. Esa es la enfermedad que nos interesa en medicina fetal. Cuando decimos que este feto no tiene signos de anemia, entre paréntesis decimos que nos estamos refiriendo a la anemia fetal severa. Puede ser que nazca con anemia fetal leve, eso no es
no es nuestro cuento. Puede ser que nace con anemia moderada, tampoco es nuestro cuento. Solamente tratamos los casos con anemia fetal severa, por el riesgo de este procedimiento que estábamos mencionando. Entonces yo creo que con eso estamos terminando ya la charla. Gracias, doctor Mario Cuevas. Ya con esto estamos terminando.